Dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias vamos a estudiar las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Cuándo una ecuación es lineal de primer orden? Bueno, cuando podemos escribirla de esta manera. ¿Qué significa lineal? Que tanto la y' como la y aparecen elevado a la 1. Y de primer orden, ya lo sabemos, es que la mayor derivada que aparece es la derivada primera. Y esas son las condiciones que se cumplen en esta ecuación. Y' es la mayor derivada, la derivada primera, y tanto y como y' aparecen elevado a la 1. Siempre que se cumplen esas condiciones, es posible escribir la ecuación de esta manera. Y es la forma que vamos a utilizar para después aplicar el método de resolución. Siempre debemos dejar y' con coeficiente 1. Luego, en el mismo miembro, en el primer miembro, vamos a tener un término que es una función que depende de la x multiplicada por la y. Y en el segundo miembro siempre vamos a dejar una función que solo dependa de la x. En el segundo miembro no podemos dejar ninguna variable y. Vamos a ver de las siguientes dos ecuaciones, que son ambas de variables separables y ya las hemos resuelto en el práctico como ecuaciones de variables separables, veamos si alguna de ellas es también lineal de primer orden, porque eso es lo que nos va a ocurrir muchas veces, que una ecuación diferencial se va a poder resolver por más de un método. Veamos la primera de ellas. La mayor derivada que aparece es la derivada primera, por lo tanto es de primer orden. ¿Pero es lineal? Y la respuesta es que no, pues aparece la y elevada al cuadrado. Esta primera ecuación entonces no es lineal de primer orden. No es posible escribirla de esta manera. Por lo tanto, el único método que nos queda para resolverla es el método anterior, que estudiamos, el de variables separables. Veamos la siguiente ecuación. Aparece y' como la mayor derivada, por lo tanto es de primer orden, y tanto y' como y aparecen elevado a la 1. Por lo tanto, es lineal de primer orden. Solo que no está escrita de la manera en que aquí se nos presenta. Hay que hacer algunos cambios algebraicos para que se pueda ver de esa manera. Si acomodamos, nos va a quedar y' menos 2 sobre x por y igual a 0. Pueden ustedes comprobarlo, donde la función p de x, la que multiplica a la y, es menos 2 sobre x, y donde q de x, la función que solo depende de la x, es 0, es la constante 0, pues no me quedó ningún término que tenga solo la x. Puede quedar igualada a 0. Vamos a ver entonces el método de resolución. En primer lugar, tenemos que encontrar lo que se llama el factor integrante. El factor integrante se obtiene haciendo e elevado a la integral de p de x, donde p de x es la función que multiplica a la y en la ecuación diferencial. Como segundo paso, multiplicamos la ecuación a resolver por el factor integrante, miembro a miembro. En el primer miembro hacemos distributiva, en el segundo miembro queda la función q multiplicada por el factor integrante. Vamos a ver que siempre el primer miembro se puede escribir de esta manera abreviada, que es la derivada de un producto. ¿Qué producto? Y por el factor integrante. Si nosotros a esta derivada la desarrollamos como la derivada de un producto, vamos a ver que volvemos a tenerlo de acá arriba. La derivada del primero, y' por el segundo sin derivar, el factor integrante, más el primero sin derivar, la y, por la derivada del segundo factor, o sea, la derivada de una función compuesta, que es la derivada de la exponencial, o sea, esta que me queda acá, la misma exponencial, por la derivada del exponente. Cuando hago la derivada del exponente, derivada de una integral, se cancelan, son operaciones contrarias, así que me queda la función integranda, p de x, y eso es lo que tengo acá.
Dicho todo esto, lo que nos vamos a quedar es definitivamente con esta forma más abreviada. En lugar de multiplicar en el segundo paso por el factor integrante y hacer toda esta cuenta, en el primer miembro siempre vamos a escribir la derivada de y por el factor integrante. Y lo vamos a ver después en los ejemplos. Como último paso, integramos en cada miembro. En el primer miembro tengo que integrar una derivada, pues bueno, entonces me queda la función sin derivar y sin integrar, ¿no es cierto? Se cancelan las operaciones. Así que me queda y por el factor integrante. Y en el segundo miembro, bueno, tengo que resolver la integral de la expresión que me queda, que va a ser una función de solo la x. Aquí se ve algo medio feo, pero porque está escrita en forma simbólica. Cuando lo veamos en los ejemplos van a ver que es más sencillo. Como último paso, se puede despejar la variable y, la incógnita, la función, y de esa manera dejarla escrita de forma explícita. Vamos a ver un ejemplo, y es la ecuación que presentamos en la primera diapositiva. En esta ecuación dijimos P de x es menos 2 sobre x y Q de x es 0. Como primer paso calculamos el factor integrante, así que hacemos e elevado a la integral de P de x, donde P de x es menos 2 sobre x, el menos lo dejamos afuera, el 2 también lo podríamos haber sacado en este paso, constante, me queda la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x. El menos 2 lo pasamos como exponente, y por último aplicamos la propiedad del exponencial. E elevado al logaritmo natural de algo es igual a ese mismo algo. Segundo paso, multiplicamos la ecuación por el factor integrante. Y lo que dijimos en el caso anterior. En el primer miembro escribo siempre y por el factor integrante derivado, la derivada de este producto. Puedo hacerlo con la D grande o con el símbolo de derivada. Así que dejamos y por el factor integrante que acabamos de encontrar en el paso anterior. Y en el segundo miembro, bueno, la función que teníamos Q multiplicada por el factor integrante, que no es necesario escribir este producto que sabemos que da 0. Como tercer paso, integramos miembro a miembro. En el primer miembro, lo que sucede al integrar es que se va la derivada. Y en el segundo miembro, la integral de la función 0, que es c, ¿sí? La primitiva. Si a c lo derivo, vuelvo a tener 0. Como último y cuarto paso, podemos despejar la variable y nos queda la función solución de esta ecuación diferencial. Si resuelven esta ecuación con el método de variables separables, van a ver que llegan a la misma expresión.